En el presente video, donde la premisa principal es la transición de la democracia en América Latina y los retos sociales actuales, abordaremos desde una perspectiva retórica cómo explicaremos históricamente cómo es que fueron los inicios de este régimen, saliendo de dictaduras militares y después sobre su establecimiento, y por último la fuerte crisis que enfrenta la democracia en América Latina y el mundo. De acuerdo con Ichuta, en el proceso en el que la democracia se fue globalizando, surgieron diferentes términos que forman parte del conocido debate de democracia con adjetivos. Dentro de estos podemos mencionar a la democracia delegativa, la democracia frágil, la democracia liberal, la democracia iliberal y la democracia electoral. Esta última caracterizada por ser una forma de gobierno en la que, si bien se garantiza la satisfacción de los derechos civiles del ciudadano, como lo es el voto, se hace en detrimento del abandono de los derechos sociales y económicos del mismo. Este tipo de democracia no solo es la que caracteriza a nuestra región, sino que, más allá de que se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo como resultado de procesos electorales periódicos, también es a consecuencia de sucesos histórico-políticos que marcaron a Latinoamérica, como fueron la llegada de los procedimientos electorales antes del arribo de la democracia en sí, la implementación del voto universal como estrategia de control político, la instauración de las democracias de fachada, que alentaron levantamientos revolucionistas y reformistas, y el establecimiento de los regímenes dictatoriales y autoritarios, los que fomentaron, a su vez, que la sociedad se rebelara a estos, luchando por recuperar sus libertades democráticas. Como hemos visto a lo largo del semestre, la forma más frecuente de régimen político en el siglo XX dentro de América Latina fue la autocracia. Aunque de acuerdo a estudios realizados por Peter H. Smith en el 2004, existieron esfuerzos desde la década de 1910 para instaurar una política democrática en la región. En 1930, con la política de masas, la democracia electoral logró echar raíces, pero no alcanzó la mayoría de los países, y fue contrarrestado por dos contraolas de la democracia. Para 1960, 9 países ya eran democracias electorales. No obstante, a finales de esta década y principios de los 70, la sociedad latinoamericana fue testigo del ascenso de intervenciones militares cada vez más catastróficas. Recordemos a Brasil en 1964, Argentina entre 1966 y 1976, y Chile y Uruguay, ambos en 1973. Esta época de terror se caracterizó por el contraste entre la represión social y la libertad, entendiendo que esta última representa el bien público de la democracia y es lo que se anhelaba tener, por lo cual, precisamente una de las razones por las cuales cayó el régimen autocrático fue para dar paso a esta misma. Entonces, la aparición de la actual democracia electoral en América Latina comenzó a finales de los 70s, principios de los 80s. Manuel Antonio Garretón identifica 3 tipos de democratizaciones políticas. En primer lugar se encuentra aquella en la que la fundación democrática se dio en medio de situaciones revolucionarias o de guerras civiles, en las cuales se luchó en contra de dictaduras oligárquicas o tradicionales. En segunda instancia, aquella en la que se transitó de regímenes autoritarios modernos, principalmente militares, a fórmulas democráticas, pero no a través de una insurrección propiamente dicha, sino mediante una ruptura con el régimen. Por último, aquella en la que hubo una relativa profundización democrática al pasar de un régimen semiautoritario o de democracia restringida a una serie de transformaciones institucionales que eliminaron de alguna manera aquellos factores que obstaculizaban la voluntad popular. Y pues, las transiciones democráticas que suscitaron en la década de los 80 se vieron influenciadas por 2 factores: por la manera en que se concebía la democracia en esos años y por la inestabilidad económica que se vivió, misma que demandaba una ampliación del sistema político, para que así éste pudiera ser capaz de responder a las demandas sociales. En otro orden de ideas, diversos autores indican que el desarrollo democrático en América Latina se debe a la maduración propia de las sociedades de la región, en tanto otros afirman que es la consecuencia de la liberalización económica y del libre comercio, o bien que el crédito debe atribuirse a Estados Unidos por su influencia y ejemplo. Del índice de democracia electoral sugiere que la democracia ha avanzado desde 1977 hasta el 2000. Los progresos más importantes se registraron entre 1977 y 1985. En la actualidad, todos los países reconocen el derecho universal al voto, aunque con algunos problemas en algunos países. No ha habido irregularidades en las elecciones, a excepción de República Dominicana en 1994 y Perú en el 2000. El Estado ha mejorado las instituciones electorales, lo cual se evidencia que a pesar de la caída de gobernantes como producto de la movilización social,
estas crisis casi nunca se han resuelto con la intervención militar, lo que ha terminado con la secuela de golpes de Estado que caracterizó la segunda mitad del siglo XX latinoamericano. Sin embargo, el golpe de Estado de Honduras en 2009 constituye un inesperado paso atrás para las democracias centroamericanas. Además, en la actualidad, el resto de la región se enfrenta a la crisis de las democracias, así como un sinfín de retos como la actual en corrupción América Latina y la se encuentra desigualdad. más difundida y sea probablemente más duradera que antes. Pero ¿y su calidad? ¿Es más o menos representativa? ¿Es más o menos capaz de superar los retos sociales y económicos? ¿Más o menos proteccionista de derechos básicos de los ciudadanos? Estos son uno de los tantos retos que tiene la democracia en Latinoamérica hoy en día. La democracia como sinónimo de integración más no de igualdad. Esto se debe a que la nueva ola de reformas constitucionales en América Latina a raíz de los procesos de apertura y liberación de los regímenes durante los 80 y 90 fue aprovechada con bastante éxito por los representantes de los pueblos indígenas. Basada en la creciente participación de este nuevo colectivo en los procesos de diseño institucional, se podrá decir que aparece un nuevo tipo de constitucionalismo en América Latina, al que se le califica de multicultural. El efecto de la etnificación ha significado el fin de un largo periodo de invisibilidad, a la vez que ha implicado la aparición de incentivos institucionales que potencian la creación de identidades colectivas en estos países, así como la dignificación de sus demandas. Sin embargo, pareciera que las ventanas de oportunidades que se abrieron en los 80 y 90 se están cerrando. Además, se ha creado un panorama de grandes brechas entre los derechos políticos y los sociales, así como civiles. En la realidad actual, los derechos humanos siguen siendo para amplios sectores de la población simples enunciados que no se traducen en una mejor calidad de vida. Dada la articulación indivisible que existe entre los diferentes derechos humanos, la democracia y del desarrollo, es posible afirmar que no se logran avances relevantes en los derechos sociales, económicos y civiles. Los derechos políticos, tan difícilmente alcanzados en muchos países latinoamericanos, tienden a perder sentido. Además, esas carencias impiden hablar de la verdadera democracia y del desarrollo humano. Como hemos visto a lo largo del curso, la inestabilidad política es característica clave de la cultura latinoamericana. Pero, ¿qué pasa en el siglo XXI y en la actualidad? No es un secreto que las sociedades en estos últimos años han salido a reclamar sus derechos de diferentes maneras. En el estudio de Latinobarómetro del 2018, donde se señala que la mayor inconformidad entre latinoamericanos es la delincuencia y las crisis económicas, ambos problemas que históricamente han logrado descontento a tal grado que han derrocado regímenes. El estancamiento en el desarrollo económico siempre es la clave para buscar un cambio, ya sea de democracia a autocracia o de autocracia a la democracia. Es por eso que se le debe poner especial atención a lo que este estudio nos arroja. Si bien los números y porcentajes siguen siendo grandes, es decir, una mayoría en la aceptación democrática, lo que nos preocupa es la tendencia de lo que se ha visto. Es del 2017 donde se observa que los índices de aprobación de la democracia ha ido bajando. Esto, ¿qué nos dice? Que cada vez son más las personas que no creen en la democracia. Es la mejor manera de gobernar. Según este estudio, que en general la aprobación del gobierno es la más baja registrada desde 1995. La democracia está en serios problemas y es un hecho desde hace años. Es lamentable que solo ahora, cuando afloran sus manifestaciones más evidentes, se llame la alarma y a una toma de conciencia de aquello. Actualmente, el desafío político, social y económico más grande que está experimentando no únicamente América Latina, sino el mundo entero, es la pandemia debido al COVID-19. Hoy todo el continente americano es el que se ha visto más afectado, y el costo humano es inaceptablemente alto. En América Latina y el Caribe se suman desde diciembre del año pasado 280.367 fallecidos, acompañado de 7.437.660 contagios. Sumado a esto, nos encontramos en tiempos de elecciones, y más de 65 países en el mundo han decidido posponerlas debido a la pandemia o aplazarlas, lo que lleva a Latinoamérica ante el reto de que la pandemia no contamine sus elecciones.
Se necesita salvaguardar la integridad de los derechos electorales al generar garantías a los votantes, mientras se protege la vida del mismo. Hasta la fecha, únicamente República Dominicana y Uruguay han celebrado elecciones en tiempos de pandemia dentro de la región. Finalmente, retomando la premisa donde se dice que las sociedades latinoamericanas con sus democracias consolidadas son menos injustas y más inclusivas que la década de los 1980, lo anterior debido a que a partir de la década de los 80, el predominio de la democracia electoral, la gobernanza y la participación política en América Latina ayudó a dilucidar tensiones, se podría decir que es válido. Sin embargo, se presenta un entendimiento limitado de igualdad en términos socioeconómicos y materiales, lo que lleva a apreciar una desigualdad constantemente creciente, donde prima como consecuencia directa la crisis de la democracia, lo que crea resultados sistemáticamente inequitativos, con sesgos invariables y una ausencia de movilidad social, los cuales son indicativos de la baja calidad de un régimen. De acuerdo con Bonometti y Ruiz 2010, en los últimos 30 años, América Latina ha experimentado la transición y consolidación democrática. Sin lugar a dudas, es un gran avance para la región, puesto que la democracia es la forma más idónea de asegurar el desarrollo humano, el aumento de oportunidades de elección de las personas, así como el respeto e inclusión de las diversidades que cada sociedad presenta. Sin embargo, las democracias en América Latina no satisfacen los requisitos fundamentales para que sean democracias integrales, es decir, capaces de realmente garantizar los derechos políticos, civiles, sociales de la ciudadanía, e inclusive los ambientales o tecnológicos. En especial, las debilidades sociales como la desigualdad son el factor de origen de las deficiencias latinoamericanas, pues tienen graves repercusiones en los niveles de pobreza, conflictividad social, la seguridad pública y debilitan la calidad institucional. No cabe duda que en América Latina hacen falta regímenes democráticos que garanticen y fomenten la participación ciudadana, un Estado eficaz en el diseño y ejecución de políticas adecuadas para reducir la brecha entre pobres y ricos y aumentar la cohesión social y la participación ciudadana. Hace falta un Estado activo en términos de acciones redistributivas, de política fiscal, con transversalidad de género, de fomento de tejido económico y del desarrollo rural, así como la integración de grupos excluidos como los indígenas, pues estos son factores clave para fortalecer la economía, mejorar el tejido social e institucional y a su vez esto se traduce en una democracia mayormente consolidada.